Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy seguimos con sincronización de máquina plana. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Altura de barra de aguja, graduación de esta altura. ¿Por qué necesitamos graduarla? Porque si la aguja está muy alta, no tendrá el espacio suficiente el tomador de la lazada para pasar por la muesca de la aguja y tomar esa hebra y la máquina no coserá. ¿Qué sucede si está muy baja? La aguja puede chocar contra el cartel, contra la caja bobina, o la lazada se puede deformar y la máquina no va a coser bien. Por eso, siempre que tenemos un problema de salto de costura, generalmente es o altura de barra o tiempo de gancho, o los dos. Esos son los daños que se presentan en ese momento. Entonces debemos aprender a graduar altura de barra de aguja. Vamos a ver distintas formas de hacerlo. Vamos a ir viendo la teoría y la práctica. Bienvenidos. Lo primero que vamos a tener en cuenta es este concepto, punto muerto inferior, PMI, como aparece en todos los catálogos. ¿A qué hace referencia? La aguja todo el tiempo está subiendo y bajando. Cuando llega a la posición más baja se denomina punto muerto inferior. Cuando está en su posición más alta es punto muerto superior. Pero este ajuste de altura de barra de aguja lo vamos a hacer siempre en punto muerto inferior. Es decir, cuando la aguja llega a su posición más baja y va a empezar a subir. Siempre vamos a hacerlo ahí, sin importar la forma como lo hagamos. Y así como lo vimos en la teoría, detrás de esta tapa vamos a encontrarnos con las barras. Normalmente los fabricantes hacen 1 y 2 espacios que recubren con estos cauchos, pero si usted los quita, podrá tener acceso a los tornillos que van por dentro, que es el tornillo del prensatelas, y este es el tornillo para graduar la altura de la barra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer esta vez? Para que usted pueda ver completo el mecanismo, vamos a quitar esta tapa, pero ya va a saber para qué son estos dos tornillos. Para que cuando usted lo vaya a hacer, si quiere, pueda hacerlo a través de acá y no necesita quitar o retirar esta tapa. Vamos a hacerlo. Ya sin la tapa, tenemos acceso a todos los mecanismos que están acá adentro. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un buje dentro del cual se mueve la barra de aguja y el buje en el cual permite el movimiento de la barra del prensatelas. Nótese que estos orificios que tenemos acá nos da acceso a este tornillo y este nos daría acceso a un tornillo que, si movemos el volante, tendríamos este tornillo justo acá para poder darle graduación a la barra de aguja. Nuestra primera graduación, ¿cómo va a ser? Con las líneas que tiene la barra de aguja. Algunas barras tienen unas líneas marcadas, normalmente son 4, algunas son de 2. ¿Para qué son las 2 de arriba? Para una aguja DA por 1 y las 2 de abajo para una DB por 1 o una 134. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ubicar nuestra barra de aguja en punto muerto inferior. Vamos a hacer que esta segunda línea que está acá se alinee con el borde del buje. Y en ese momento vamos a ajustar nuestro tornillo de la abrazadera y la barra de aguja quedará a la altura correcta. ¿Cuál es el inconveniente? Que puede que usted tenga una barra en su máquina que no sea la original y estas líneas no coinciden con la altura real. Entonces, esta funciona si y solo si usted sabe que tiene la barra original en su máquina plana. Si no, posiblemente la logre graduar a la altura que es, pero no va a permitir darle la posición exacta. ¿Listo? Lo que vamos a hacer a continuación es modificar la altura de la barra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Soltando este tornillo. En este tipo de máquinas, soltar un tornillo no es quitarlo totalmente, sino es aflojarlo 1 o 2 vueltas. No es más lo que hay que hacer. Tomamos el tornillo, hacemos un poco de fuerza y giramos máximo 1 vuelta. En ese momento nuestra barra de aguja queda libre y vamos a poder, quitamos esta mota que está haciendo acá estorbo, queda libre y podremos graduar la barra a la altura que parezca conveniente. ¿Qué nos dice nuestra teoría? Vamos a ubicar la barra de aguja en punto muerto inferior en su posición más baja y si ven por acá se van a encontrar unas líneas. En total hay 4. Las 4 líneas, las 2 superiores, son para graduar esta máquina con una aguja de A por 1, es decir, una aguja un poco más corta.
Y las dos inferiores, estas dos, esta y esta, son para graduar la máquina con dB por 1 o 134 dependiendo del orificio. Esa es una aguja un poco más larga. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Esta línea que está acá la vamos a hacer coincidir, esta que está acá, la vamos a hacer coincidir con el buje, con el borde del buje. Y en ese momento ajustamos el tornillo. Y en teoría ya tendríamos la altura de la barra graduada, solo seguiría cuadrar el gancho. Esta segunda forma es la aguja y la caja bobina. Vamos a hacer un acto de fe, vamos a tener fe y imaginarnos que esto es una caja bobina y esto es otra caja bobina. Esto es una caja bobina tipo universal o tipo Singer y esta es una caja bobina tipo PAF. Normalmente cuando usted ve esta caja bobina, esta parte es hueca, al igual que esta. Acá tenemos acceso como a ver el carretel. Vamos a trazar una línea imaginaria en todo el centro de este orificio de la caja bobina y vamos a mover el volante hasta que la aguja llegue a su posición más baja y la punta de la aguja debería quedar más o menos a esta altura. Cuando está en punto muerto inferior. ¿Qué pasa si queda más abajo? Pues va a quedar chocando. ¿Qué pasa si queda más arriba? La máquina no va a quedar cosiendo. Recuerden, esta línea es imaginaria porque esto es un orificio, es un hueco y no van a encontrar ahí nada. No importa que lo haga con o sin carretel, pero esta es la forma como lo vamos a hacer. La segunda forma para graduar nuestra altura de barra de aguja es con la caja bobina. Con este orificio, así como lo vimos en la teoría, vamos a hacer coincidir nuestra aguja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la aguja baje hasta punto muerto inferior, es decir, la posición más abajo. Y vamos a hacer que la punta de la aguja coincida más o menos en el centro de este orificio. Es decir, debería quedar más o menos como por acá. Y esta es la posición para graduar altura de barra con relación a la caja bobina. Vamos a ver cómo se ve puesto en la máquina. En esta graduación, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ubicar la aguja en punto muerto inferior nuevamente. ¿Cómo sabemos que está en punto muerto inferior? Porque esta abrazadera que sostiene la barra está en la posición más baja. Miren, tan pronto dura 1 milisegundo detenida, la posición más baja, eso se denomina punto muerto inferior. Ahora tendremos que ver cómo queda la aguja en la caja bobina. Para eso necesitamos acostarla. Y ahora en el centro de la altura de la caja bobina vamos a ver la punta de nuestra aguja. ¿Qué pasa si en este momento soltamos el tornillo de la abrazadera? Podremos subir o bajar la barra, dependiendo de lo que necesitemos. ¿Cómo vamos a ubicarla? Que cuando la aguja esté en punto muerto inferior, la punta de la aguja quede más o menos en el centro de la altura de la caja bobina, es decir, más o menos por ahí. En ese punto ajustamos el tornillo suavemente, revisamos que haya quedado bien y cuando confirmamos que está bien, ajustamos el tornillo totalmente. Esta siguiente sincronización, ¿cómo funciona? ¿De qué se trata? Es alinear la tercera parte del ojo con el borde inferior de la canastilla. El ojo, imagínense que esta es una aguja gigante, podemos dividir en 3 partes relativamente iguales. Y esta tercera parte la hacemos coincidir en la canastilla cuando esté en punto muerto inferior. Yo no la recomiendo tanto, ¿por qué? Porque es muy difícil poder ver la tercera parte del ojo, es decir, a veces uno como que sospecha dónde está el ojo, pues va a ser muy difícil poder calcularlo. Pero hay personas que tienen muy buena vista, técnicos que tienen muy buen ojo, muy buena vista para poder cuadrar eso y lo cuadran de esa manera y está perfecto. Siempre se hace eso cuando la aguja está en punto muerto inferior. Ahora vamos a verlo en la práctica. Para esta siguiente graduación, para esta forma de graduar la altura de la barra, necesitamos quitar el pie, la planchuela
y los dientes y esta planchuela corrediza para tener acceso a cómo se ve la aguja dentro de la canastilla. Vamos a desarmarlo. Bueno, ya quitamos dientes, pie y planchuela, pero miren que acá pusimos los tornillos. Los tornillos de la planchuela quedaron puestos donde van y los tornillos de los dientes quedaron puestos donde van. La planchuela de los dientes y la planchuela corrediza las dejé a un lado. ¿Por qué puse los tornillos acá? Para que no se los vayan a caer. Si usted no dispone de un imán, puede dejarlos en este sitio y es una buena forma para no confundirlos. Cuando usted comienza a quitar tornillos, se puede confundir y terminar poniendo uno en otro lado. Y puede quedar mal armada su máquina o con el tornillo que no es. Y ahora vamos a ver este punto de graduación, pero desde un punto de vista diferente. Es decir, desde otro ángulo para que lo puedan ver muy bien. Como lo vimos en la teoría, debemos dividir el ojo en 3 partes y la parte más baja del ojo, que viene siendo esta, debe quedar a ras con el borde de la canastilla. ¿Cuál es el borde de la canastilla? Vamos a verlo acá. Esta parte que está acá abajo. Este es nuestro borde de la canastilla. El problema para hacer ese ajuste de esta forma, a pesar de que muchos técnicos lo usan, es que poder identificar la tercera parte del ojo es muy complejo. Vamos a tratar de acercar un poco la cámara para que ustedes puedan apreciar la tercera parte del ojo es muy complejo. Más o menos está en la tercera parte, en punto muerto inferior. ¿Qué va a suceder? Si yo muevo la altura de la barra, lo voy a poder subir o bajar, y esta es la posición adecuada. Esta yo no la recomiendo a no ser que usted tenga una visión muy buena, porque si no, no va a poder ver la tercera parte del ojo a ras con el borde de la canastilla o con el borde de guardaguja de la canastilla. Para nuestro siguiente ajuste tenemos que llegar a la barra de aguja y vamos a quitar el guía hilo que está junto al tornillo que sostiene la aguja y el mismo tornillo. Es decir, si esta es nuestra barra, tenemos que quitar este guía hilo y el tornillo que sostiene la barra de aguja. ¿Por qué? Porque vamos a medir desde el borde de la barra hasta la planchuela. Vamos a verlo. ¿Cómo se ve esto? Quitamos a nuestra barra de aguja, nuestro guía hilo y el tornillo de la aguja. ¿Y qué nos dice? Que desde la placa de aguja o desde la planchuela, depende cómo se le diga en su país, la distancia que hay desde el borde de la barra al borde de la planchuela varía, depende del ajuste. Puede ser 9 milímetros en una aguja de A por 1, 13 milímetros en una aguja de B por 1 y 14 milímetros en una aguja de P por 5 o 134. La máquina que vamos a ver a continuación es 134, la vamos a graduar a 14 milímetros. Pone usted una reglilla, mide que desde este borde de la barra a la placa de aguja haya 14 milímetros y ajusta el tornillo y seguramente su barra de aguja quedará a muy buena altura. Para poder hacer nuestra siguiente sincronización de la barra de aguja o la sincronización de otra forma, necesitamos quitar este guía hilo y el tornillo de la aguja y obviamente la aguja. ¿Por qué? Porque vamos a medir desde el borde de la barra a la planchuela. Ahora, para poder hacer esta graduación es muy fácil. Vamos a ubicar la barra de aguja también en punto muerto inferior, es decir, la posición más baja, y vamos a medir cuánto mide desde esta planchuela hasta el borde de la barra. Y con relación a eso vamos a establecer si la altura de barra está correcta o incorrecta y vamos a aprender a graduarla. Para esta siguiente graduación vamos a necesitar un flexómetro. ¿Qué es un flexómetro? Una cinta métrica laminada cortada a 6 centímetros de largo. ¿Por qué 6? Porque nos da el espacio para que quepa dentro de esta ubicación, que es lo que vamos a medir. ¿Cómo vamos a tomar esta medida? Desde la planchuela hasta el borde de la barra. En este tipo de máquinas la distancia debe ser 14 milímetros. Vamos a poner nuestra cinta métrica y ustedes van a verificar que hayan 14 milímetros. En caso de que esté mal, soltamos el tornillo que sostiene la barra y esta medida podrá cambiarse hasta que nos dé la medida que queremos, que en este caso serán 14 milímetros.
que es más o menos por acá. Ajustamos el tornillo, revisemos que esté a la altura adecuada y así se gradúa. Si ustedes me preguntan cuál es la forma que yo utilizo, normalmente yo reviso la punta de la aguja en la caja bobina. Ese es mi método, pero cualquiera de estas formas que acabamos de ver está bien hecha. Es decir, lo único que cambia es la forma como se toma ese punto de referencia, pero si ustedes se ponen a ver, la altura de la barra siempre va a quedar igual de bien cuadrada sin importar el método que se utilice. De esta forma terminamos. Espero que hayan aprendido a graduar la altura de la barra. Si tienen alguna duda, no olviden poner sus comentarios. Si les gustó este video, manita arriba. No olviden suscribirse. Recuerde, si les gustó, compártelo con sus amigos. Si no les gustó, compártelo con sus enemigos. La vaina es que se mueva. Seguimos con sincronización de gancho. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.